Continuamos en Enfoque Matinal y damos la bienvenida a Rainier Mayor, el diseñador de la plataforma del COVID-19 en el C5I del Ministerio de Defensa. Eso yo lo dije y ni yo mismo lo entendí mucho. O sea que esta va a ser una entrevista necesariamente didáctica. Muy buenos días, Rainier Mayor. Buenos días. Muy buenos días, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Comencemos por que nos explique qué es esto. O sea, ¿qué es establecer? ¿Qué es el C5I? El Ministerio de Defensa. Y luego, eso que tú hiciste, que tienes yo sé que tienes una experiencia global en muchísimos países, en África, en Asia, de diseñar una plataforma para el coronavirus en el C5I. Tómese su tiempo, profesor. Muchas gracias. El C5I es el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia del Ministerio de Defensa. En pocas palabras, es un centro donde convergen todos los esfuerzos de seguridad nacional y que para ahora, en temas del COVID, se está utilizando para monitorear y tomar las mejores decisiones posibles. Entonces, lo que hemos hecho es un trabajo de coordinación entre cada uno de los diferentes actores que juegan un rol en el COVID-19. Es decir, salud pública, el Servicio Nacional de Salud, la CISATRIL, el COE, y el mismo Ministerio de Defensa. ¿Qué pasa? Cada una de estas entidades colectan data, colectan información, pero también toman acciones. Entonces, la idea fue centralizar y coordinar que entre cada una de ellas haya ese information sharing, ¿no? ese compartimiento de información, es decir, que se comparta toda esa data, se compartan también todos los esfuerzos y que nos dejen saber qué está pasando en cada uno de esos sectores. Entonces, basado en mi experiencia profesional en varios países, como bien decías, lo que hace que un país salga más rápido de una crisis o no, a mi parecer, es justamente esa coordinación entre todos los sectores que juegan un rol. Precisamente tu experiencia en casos más o menos similares, creo que tienes experiencia en casos de otras enfermedades en otros países. ¿De qué estamos hablando, Rainier? Para que la gente te conozca un poco. Creo que sí. Bueno, yo soy ingeniero telemático, egresado acá en Pucamaima, Dominicana, y en 2015 tuve la oportunidad de ir a la NASA y allá hacer una especialidad. Y allá conocí a una persona que se convirtió en poco tiempo en mi socio de un proyecto en el cual busca innovar justamente en salud pública. Hemos trabajado, por ejemplo, en Brasil con la crisis del Zika en el 2016 por las Olimpiadas, con temas de dengue, Zika, chikungunya en otros países como Malasia y Singapur. Y hasta hace poco estuve por allá también con ese tema del COVID. Cabe recalcar que acá en Dominicana el esfuerzo que estamos haciendo hoy en día con el C5I y toda esta coordinación de los diferentes actores se debe a que desde el Ministerio de Economía, el ministro Juan Ariel, como decir, ha despertado ese interés de que se use información y data para manejar esta crisis. Entonces, gracias a él, hemos podido establecer toda esta plataforma tecnológica que involucra salud pública, CISATRIL, SNS, en un solo lugar. Entonces, a partir de esto, ¿cómo me puedes explicar lo del uso del Big Data? ¿De qué manera? Eso es más fácil decirlo que explicarlo. ¿De qué manera a través de los instrumentos del Big Data se logra eso que se está viendo? ¿Y hasta dónde llega en términos, o sea, qué tanto me puede ofrecer ese Big Data, por favor? Bueno, con todas estas datos que estamos generando y monitoreando, podemos hacer dos cosas. Número uno es monitorear y tomar la mejor decisión en tiempo real. Si, por ejemplo, sabemos que un caso se convierte en positivo, es decir, una prueba de laboratorio resulta ser positiva, eso nos llega. Inmediatamente nos llega información del COE, de qué emergencias están disponibles y cuáles están más cerca de ese caso. Si es necesario hospitalizarlo, pues entonces se llama al COE y se le dice, mira, este caso que tiene tal característica, hay que mandarlo a hospitalizar. Pero de ese caso conocemos no nada más el nombre y la persona, pero sabemos también qué comorbilidades tiene. ¿Es diabético la persona? ¿Está embarazada la persona? ¿Tiene un historial de cirugías o tiene también un historial de enfermedades crónicas? Todo eso lo sabemos en segundos. Es decir, desde que un caso o desde antes que un caso llegue, ya tenemos información de cada una de las personas de este país, ya sea ciudadano o extranjero. Entonces, todo eso, toda esa data que se va recolectando
en cada parte del proceso, ya sea prehospitalización, ya sea laboratorio, ya sea seguimiento. Todo eso se almacena y con eso entonces podemos hacer predicciones, que es lo que nos permite a nosotros ganar la enfermedad. Es decir, en vez de ser reactivo, de esperar que pase algo, ser proactivo, no esperar que pase y tomar acción desde antes. Entonces, esas predicciones van a ser tanto para la curva epidemiológica, para saber qué va a ocurrir con los casos, sí, pero también con los insumos médicos, cuántas camas van a necesitarse, cuántos ventiladores van a necesitarse, cuántas UCI van a estar ocupadas. Entonces, todo esto con la meta de proteger a la ciudadanía, pero también proteger nuestros recursos del sistema de salud. ¿Qué tan común es en el ambiente latinoamericano el establecimiento primero de estos centros C5I, pero dentro de ese C5I, otros países están haciendo esto? O sea, lo de diseñar una plataforma para enfrentar el coronavirus a partir de las posibilidades tecnológicas que el C5I me ofrece. Basada en mi experiencia, algo muy poco común, es algo más de países como Singapur, países europeos, países como Estados Unidos, porque esa coordinación generalmente es un poquito difícil de lograr en más tiempos de crisis. Entonces, todo esto acá en Dominicana se debió, vamos a decir, a un liderazgo, al expertise que yo también he tenido fuera para ver qué funciona más rápido, pero realmente es un carácter o un tema de tanto falta de conocimiento como falta de tecnología. Realmente el C5I, previamente manejar el COVID, se envisionó para manejar seguridad nacional. Y ahora, eso que ya está establecido, pues entonces nos permite hacer esto mucho más rápido. Pero realmente algo muy poco común y que se ve en países mucho más desarrollados que aquellos latinoamericanos. Precisamente mencionaste ahí el concepto seguridad nacional. Una cosa que ha dado muchos resultados, y hay el excelente ejemplo de Singapur y Corea del Sur, es el uso de detectives tecnológicos. Es decir, que yo te persigo a través del uso del algoritmo y qué sé yo, el señor se infectó, pero yo vía su tarjeta de crédito, veo que estuvo en un hotel de Nagua el fin de semana. Por consiguiente, yo puedo localizar ese hotel, con quién compartió ese ciudadano. Ese uso, lo que llaman ellos del detective tecnológico, todavía aquí no se ha llegado ahí. ¿Podría llegarse? ¿Se ha pensado? Lo bueno de esta plataforma es que no solamente el sector público, sino que también el sector privado. Por ejemplo, con nosotros están laboratorios, están también clínicas privadas, y podrían estar, así muy bien como tú lo dices, Pablo, bancos y otras entidades financieras para justamente hacer ese monitoreo. Más que eso, nosotros también tenemos una aplicación móvil que se llama COVID-19 RD, la podemos buscar así en la Apple Store, en la Play Store, y con esa app móvil estamos buscando también hacer lo que se llama seguimiento de contacto. Básicamente es monitorear aquel caso positivo, pero también ver con quién has estado cerca, identificar a una persona que en su vecinidad ha habido un caso positivo, obviamente sin decir nada privado ni nada confidencial. Entonces, ya estamos buscando las maneras de incluir incluso telefónicas, que nos digan a nosotros, mira, tal número que tú puedes identificar como tal persona, que tú quizás sabes, nosotros gobierno, nosotros en el C5I, si fue positivo o no, estuvo alrededor de tales personas. Entonces, con eso ya también nos da información relevante y objetiva para ver dónde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Y más que eso, el trabajo de coordinación permite que varios actores se involucren para eficientizar y optimizar cómo recolectamos información y cómo tratamos cada uno de esos casos. Vamos a un ejemplo. Ocurrió algo terrible en el día de ayer en Puerto Plata, ya tú estás informado, lo del peregrino, una multitudinaria peregrinación, la gente agrupada, aquello terrible. ¿Qué se puede hacer desde las opciones que me da a mí el C5I y esa plataforma anti-COVID para ayudar? Porque de ahí lo que puede pasar a partir de esa masificación, de ese grupo de gente tan cercana, es grave. ¿Qué se puede hacer tecnológicamente hablando? Bueno, varias cosas. Número uno, las telefónicas saben cuando hay, por ejemplo, una congregación de personas, porque en sus torres se lo dicen. Entonces, una vez tengamos esa data de las telefónicas, vamos a poder matchear cada una de esas personas con casos positivos.
Vamos a decir que, por ejemplo, mañana resulta que, Dios no lo quiera, que una de esas personas haya sido COVID positivo. Entonces, eso nos va a permitir identificar y crear toda una red de posibles infectados. Entonces, con esa red ya de posibles infectados que hemos determinado, le damos seguimiento, les llamamos incluso antes de que presente síntomas para ver si realmente está bien o mal. Incluso con todo esto que se está haciendo junto al Ministerio de Defensa, tenemos fuerza militar que nos permite desplegar cosas o personas cuando sea necesario. Es decir, asumiendo que ya tenemos una red definida de posibles infectados y quizá unas cuantas personas no contesten, podemos incluso desplegar personal para que vaya y le dé seguimiento a aquellos que aún no han sido infectados. Y como decía anteriormente, todo esto para ser proactivos, para no esperar que una persona caiga en UCI o que sea positivo para tomar acción. Entonces, de una manera un poquito más alto nivel, incluso con cámaras del C5I, que tiene todas las cámaras de la red 911 y red nacional, podemos observar la situación, ver qué está pasando y desplegar fuerzas para que se controle de una manera óptima y efectiva. Bueno, como decía yo, esto es una especie de devaneo primermundista de nuestro país en el mejor momento. Gracias, Rainier Mayor, que es el diseñador de toda esta plataforma anticoronavirus y que se ha basado en los poderes, la capacidad tecnológica del C5I para ponerlo al servicio del país en estos difíciles momentos. Gracias, Rainier Mayor. Gracias, Pablo. Continuamos en Enfoque Matinal.